diciembre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaré con ustedes. Steffi tiene permiso médico. Revisemos ahora quiénes son nuestros invitados. Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio PSC por la provincia de Tungurahua, miembro del CAL. El casino de las mayorías móviles ha determinado que se descarte el juicio político sin que todavía la Asamblea Nacional acepte la renuncia a la vicepresidenta Vicuña y que desde la Asamblea se propongan candidatos a sucederla cuando esto le corresponde al presidente de la República. Además, nos acompañará Fernando Najas, representante de Telesucesos y Radio Sucesos. Vigilia de fin de año de periodistas y medios a las reformas a la Ley de Comunicación que debe aprobar la Asamblea. Antecedentes hacen temer por resoluciones de última hora sobre censura previa y espaldarazo a prácticas monopólicas en frecuencias de radio y televisión. También estará Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. La renegociación de la deuda externa con China, una tarea del presidente Lenín Moreno en Beijing. La necesidad de dinero fresco. ¿Condicionará la posición del país sobre una deuda a corto plazo, altas tasas de intereses y garantías colaterales de la producción petrolera? Hoy la Asamblea tratará la renuncia presentada por María Alejandra Vicuña a las funciones de vicepresidenta de la República. La Asamblea empezó a barajar nombres para su reemplazo, mientras archivan la iniciativa de juicio político. Así se pronuncian desde los líderes de los principales partidos políticos hasta los propios asambleístas. La renuncia de la vicepresidenta llegó y con ella, la presidenta de la Asamblea decidió modificar la agenda de este jueves. Incluyó el tema en el orden del día. Es una resolución simple, aceptar la renuncia de la vicepresidenta. Precisamente, Villamar tuvo que dejar de lado el juicio político contra Vicuña, pues dejó de ser vicepresidenta. Y lo que se espera aquí es que llegue lo antes posible la terna con los candidatos a la vicepresidencia. La suerte de la señora ex vicepresidenta es una cosa. Dependerá de la prueba, de la acusación, de la defensa. La suerte del país, de la democracia, del futuro, de la prosperidad, de la imagen del Ecuador, es otra. Y lo que el Ecuador espera que en la terna que deberá enviar a la Asamblea Nacional incluya nombres que al menos sean garantía de honestidad. Con 3 vicepresidentes en año y medio, el presidente tiene que responderle al país y a las expectativas que todos tenemos. Sin embargo, en el propio movimiento del presidente anuncian que se reunirán para definir una postura y hasta un nombre para la terna. Esperamos que sea la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Y la propia presidenta del Legislativo se pronunció. Desde el extranjero, en su cuenta de Twitter, dijo: Elizabeth Cabezas, para la vicepresidencia. El envío de la terna para la vicepresidencia es prerrogativa del presidente Lenín Moreno. La Asamblea es autoridad nominadora y no le corresponde proponer nombres. Desde el momento en el que el presidente envíe la terna, la Asamblea tiene 30 días para elegir uno de los nombres. Si no lo hace, según la ley, el primero de la lista sería el nuevo vicepresidente. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos. Cuando tanto se habla de inestabilidad, la ciudadanía de repente se percata que los que hablan de ella también son quienes la causan. Son como bomberos piromaniáticos que prenden los incendios y después los apagan. Igual el discurso cataclísmico sobre asuntos gravísimos que deben ser juzgados políticamente y después, súbitamente, pierden importancia porque en la República de papel lo que cuenta son los hechos consumados. Y la renuncia siempre ha servido de puerta de escape, tanto que se declara exfuncionarios a quienes aún no se les acepta la renuncia, cuando lo procedente sería iniciar el juicio político y no tratar la renuncia. Y si ocurre una tragedia y falta el presidente, simplemente concluye el juicio y asume la presidenta de la Asamblea. Eso es todo. La Constitución lo prevé. Este es el realismo mágico de las mayorías móviles, que hasta acuerdan desacuerdos y nadie sabe para quién trabaja. Tanto quieren ayudar al presidente que hasta le escogen el perfil del sucesor, aunque la Constitución ordena que él es el único que lo puede hacer. Todo cambia, pero nada cambia. Es una nueva versión de la impunidad prevaleciente.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La Asamblea Nacional presentó dos opciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña: renuncia o juicio político. Pero una vez que renunció, el mismo día, antes de que la Asamblea le acepte la renuncia, la declaran ex vicepresidente y por tanto exenta del juicio político. Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante del CAL. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se debe proceder primero al juicio político y después a tratar la renuncia? Es una posibilidad. Sin embargo, hoy se va a conocer la renuncia y se va a aceptarla, y cuando esto ocurra, ella ya no será vicepresidente y consecuentemente no podrá adelantarse el juicio político a la ex vicepresidente, ya que a diferencia de un ministro, a estos sí se los puede enjuiciar políticamente hasta un año después de que han cesado en sus funciones, no así al presidente o al vicepresidente que han dejado de ser tales. Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, explicó aquí en Contacto Directo hace 48 horas la importancia del juicio político. Escuchemos. Y lo grave es que ni siquiera se deposita en cuentas de un movimiento político que tienen un fondo partidario y que no tienen por qué estar pidiendo a sus trabajadores que depositen ningún tipo de aporte voluntario. Aporte voluntario no es el 50% del sueldo de un asesor. Ella misma está diciendo que se depositaban dineros en su cuenta, y el padre de la señora vicepresidenta ha dicho en estos días que más de 12 funcionarios lo hacían. ¿Cómo puede ser posible que se le pida a un trabajador bajo la amenaza de perder su cargo que deposite dinero para un movimiento político que no existe? Y esto se llama concusión, no se llaman diezmos. Si era tan grave lo cometido por la vicepresidente, dejó de ser grave porque renunció. Eso ya no tiene importancia, lo importante es captar la vicepresidencia. No, de ninguna manera. El juicio político era importante y yo mismo firmé el pedido de juicio político del asambleísta Villamar y anuncié que si el tema llegaba al Consejo Administrativo de la Legislatura, inmediatamente yo hubiera votado para que vaya a la Corte Constitucional, lamentablemente no integrada, y por ello el juicio político hubiera también debido esperar la integración de la Corte Constitucional, es decir, 2, 3 o 4 meses más. Pero en la Asamblea se hizo lo que correspondía, al menos hubo más de las 46 firmas que se necesitaba para el inicio del juicio político. No sé en todo caso qué vaya a ocurrir en la sesión de hoy. Probablemente no se le acepta la renuncia a la vicepresidenta y el juicio político prosigue, o se le acepta la renuncia y se facilita que el presidente, cuando envíe la terna, la Asamblea Nacional escoja a quien vaya a ocupar ese cargo tan importante de la vicepresidencia de la República. Pero no hay Corte Constitucional porque eso es responsabilidad de haberlo llenado oportunamente por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y no lo ha hecho. Ahora, la interpretación informal de la Constitución, en que coinciden todas las bancadas de la mayoría móvil, es que no hay juicio político contra expresidente y ex vicepresidente. Pero la Constitución al respecto, el artículo 131 textualmente señala que el juicio político corre contra las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Nunca dice que no va contra expresidente y ex vicepresidente, porque debería determinarlo expresamente, que en ese caso no hay. Y si hay alguna duda, sería la Corte Constitucional que debe pronunciarse. Entonces, ¿por qué ese apresuramiento en liberar primero a Glass y por ende a Correa y ahora a Vicuña? Bueno, el artículo 129 de la Constitución, que regula el juicio político al presidente y al vicepresidente, no abre ninguna posibilidad para que se los pueda enjuiciar después de que han terminado sus funciones. El 131 al que usted se refiere trata específicamente de algunos funcionarios, entre ellos de los ministros, y se ha interpretado que el artículo 131 no comprende al presidente o vicepresidente. En todo caso, de haber duda, le correspondería a la Corte Constitucional realizar la interpretación
interpretación correspondiente. Sin embargo, esta Corte todavía no está integrada y según la Constitución, la Corte Constitucional debe emitir el dictamen de admisibilidad de un juicio a un presidente o a un vicepresidente. ¿Cuánto tiempo tomará la integración de la Corte Constitucional? Se dice que 2, 3 o 4 meses. Esa es una de las principales barreras para que el juicio político avance. En todo caso, hoy la Asamblea tendrá que tratar la renuncia de la vicepresidenta. Ella todavía es vicepresidente porque su renuncia no ha sido aceptada por la Asamblea Nacional. La salida de ella, en todo caso, con esta renuncia irrevocable, le da oxígeno al régimen y le da oxígeno a la democracia ecuatoriana, porque su presencia supone también un bloqueo en la acción del Ejecutivo y un bloqueo con la democracia ecuatoriana. Si bien lo que ella ha hecho daña la imagen del gobierno y lastima también la imagen de la democracia, su salida permite encontrar un camino para recuperar al menos el nivel democrático en el Ecuador y sobre todo abre la posibilidad para que la persona que vaya a ocupar la vicepresidencia se ocupe de dos tareas: derrotar a la delincuencia y ayudar a la reactivación económica del país con empleos bien pagados, porque esos son los dos desafíos que tiene el gobierno: combatir la delincuencia, dar seguridad a los ciudadanos y garantizar la reactivación económica con inversión suficiente que permita en el país tener empleos bien pagados. La historia enseña que el sistema de las mayorías móviles en el Parlamento de entrada facilita un régimen de estabilidad, pero finalmente desemboca en una erosión del poder presidencial que en la mayoría de los casos corona con la absorción del poder presidencial. Los casos más recientes fueron los de Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, que contaron con el apoyo del PSC y terminaron sustituidos por sus vicepresidentes, que también gozaron del apoyo del PSC. ¿Hacia allá se dirige el Ecuador? De ninguna manera. Nosotros, quienes integramos la bancada del Cambio Positivo, integrada por la lista 6, Tiempo de Cambio y otros movimientos, no votamos por la señora Vicuña. Otros votaron por ella y lo hicieron libremente, pero nosotros no votamos para que ella fuera elegida vicepresidente de la República. Lo que sí creo personalmente es que una de las precondiciones para alcanzar la recuperación económica es que haya algún nivel de estabilidad política, porque si vamos al caos político no habrá recuperación económica. Y el desafío de los ecuatorianos es que exista la seguridad jurídica para que haya inversión generadora de empleos bien pagados. El objetivo ahora es patriótico, mucho más allá de los partidos: lograr la recuperación de la economía ecuatoriana con estabilidad política y no con caos, no con guerras internas que no permiten trabajar, no permiten invertir y no permiten generar empleos bien pagados en la República. Ahora, pero eso lo ha logrado el presidente Moreno con su política de diálogo en lugar de confrontación. Y quien escoge la terna es el presidente. Pero hay un entusiasmo desaforado por sugerir el perfil de los candidatos. Y según el artículo 150 de la Constitución, si la Asamblea no se pronuncia en 30 días, se entenderá elegida la primera persona que conforma la terna. ¿Es ese entonces un privilegio constitucional del presidente? En el Ecuador tenemos un presidencialismo reforzado, excesivo, y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de presidencialismo que se diseñó en 1998 y se profundizó en la Constituyente de Montecristi. En el Ecuador debería haber un verdadero equilibrio de poderes y no una concentración como la que vimos hace 10 años en el poder ejecutivo. Ese presidencialismo reforzado le permite al presidente en algunos temas gobernar sin la Asamblea Nacional. En materia presupuestaria, por ejemplo, entre que envía, recibe observaciones de la proforma, el presidente al final en la ejecución a través de su ministro puede subir y bajar el gasto. Es un presidencialismo reforzado que no le hace bien al país. El presidente es el único que debe elaborar la terna y ojalá lo haga con toda libertad. La Asamblea Nacional tiene que limitarse a escoger por uno de los tres. El presidente tiene suficientes votos en la Asamblea Nacional de su movimiento y otros allegados para nombrar a quien él crea que debe ser nombrado vicepresidente de la República. No necesita de mi voto, tampoco necesita del voto de los que integramos el bloque del Cambio Positivo. Entonces el presidente, con libertad, que elabore la terna, la envíe, diga a quién le gusta
y que los morenistas y algunos independientes le den los votos para elegir a quién será el nuevo vicepresidente de la República, que repito una vez más, ojalá sea una persona con la capacidad, el conocimiento y la experiencia para combatir la delincuencia y para recuperar económicamente al país, generando el entorno favorable para la inversión, generadora de empleos bien pagados en la patria. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, Fernando Najas, representante de Telesucesos y Radio Sucesos, vigilia por la aprobación de reformas a la Ley de Comunicación, exclusión de prácticas monopólicas y oligopólicas condenadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Manténgase en nuestra sintonía. Fernando Najas, representante de Telesucesos y Radio Sucesos. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, doctor. Con las reformas que se están planteando a la Ley de Comunicación, la Federación Nacional de Periodistas, su presidenta Nidia Piedra, muestra su preocupación por temas que se pueden incluir a última hora. Al respecto, Nidia Piedra dijo lo siguiente, escuchemos. Nos hemos declarado en vigilia permanente porque tenemos la experiencia de la ley anterior. Cuando la ley anterior estuvo lista para el segundo debate, asomaron 40 artículos más que no constaban en la ley. Y asomó la Supercon, entonces no nos da ninguna garantía. Recordemos también que la ley de telecomunicaciones fue mutilada y pasó el tema de frecuencias, curiosamente a la ley de comunicación. No tenemos una pizca de confianza, Alfredo, en lo que pueda suceder a futuro. Hasta que no salga esa ley de comunicación en los términos como está en la comisión, no pararemos en las provincias la vigilia. ¿Se podrían incluir temas en relación a la entrega de frecuencias que beneficie solamente a ciertos grupos a última hora, sin debate, como hicieron con la Supercon, que fue introducida en la última noche del debate en la Ley de Comunicación? Definitivamente sí, doctor Pinargote. Mire, el hablar de reformas implica que existía algo que no estaba bien y que tenías que ser reformado. Efectivamente, el periodo de los 10 años del correísmo fue un periodo en el cual la comunicación y en general los medios de comunicación tuvieron serios retrasos y serias limitaciones con respecto a su desarrollo. Fue acción política la del Correato el limitar y contener los medios de comunicación a través de la Ley de Comunicación y en su momento también de determinadas reformas y puntualidades en la Constitución. Efectivamente, el hablar de reformas sin hacer relación a este triste evento, a este triste periodo de 10 años de limitaciones y de una serie de procesos de corrupción que se dieron, especialmente en el tema de concesiones, que en alguna forma fueron develados por la Contraloría en su informe sobre el famoso concurso de frecuencias, en donde lo que se determinó en este proceso era simplemente una serie de irregularidades en forma y en fondo, con el fin de que las comunicaciones queden definitivamente limitadas y que pasen a poder en general de control del Estado y en especial de monopolios extranjeros que ya tenían una larga trayectoria en nuestro país. En efecto, es el caso del fantasma. Un concurso de frecuencias abierto para que miles de ciudadanos, periodistas, medios puedan participar por la legítima distribución del espectro radioeléctrico, que es de todos. Pero resulta que unos cuantos, y los mismos de siempre, han seguido aprovechándose de esos recursos del Estado. La Contraloría emitió un informe señalando todas las irregularidades que se dieron en el concurso, en especial con 3 grupos, con prácticas monopólicas. ¿Cómo se debería proceder entonces con esos 3 grupos? Bueno, aparentemente la sorpresa de los 3 grupos
es una sorpresa del momento, pero es una historia larga de hace prácticamente 10 años atrás. Existieron informes de una comisión que nombró la misma constituyente para hacer un análisis del tema de frecuencias. Posteriormente, otro informe de la misma Contraloría, otro informe de Corape, en donde los mismos grupos ya aparecían como ejes de corrupción y ejes de apropiación ilícita de las frecuencias. O sea, la verdad es que 10 años atrás no ha pasado absolutamente nada. Y últimamente Arcotel, respecto al informe de Contraloría, dispuso un proceso para anular el concurso de adjudicación de frecuencias, porque Contraloría detectó 5 irregularidades, entre ellas concentración de frecuencias en 3 grupos, liderados una por el asambleísta Jorge Yunda, otra por los empresarios Ángel González, que es el extranjero, y Lenín Andrade de Manabí. Pero anular el concurso para quienes sí participaron honestamente, con años de esfuerzo y recursos, en lugar de actuar en contra de los que han abusado, comparando frecuencias y valiéndose de testaferros durante años, ¿no sería que paguen justos por pecadores? Definitivamente este ha sido el hecho que hemos vivido. No solamente se han pagado justos por pecadores, sino que los pecadores se han mantenido vivitos y coleando. Mire, el famoso concurso de frecuencias simplemente fue un certificado de virginidad para que todos aquellos que habían cometido irregularidades no tuvieran que presentar ninguna relación de su pasado en el famoso concurso de frecuencias. Esto estuvo completamente amañado, y amañado básicamente por un monopolio lleno de testaferros que durante 10 años ha sido parte de la estructura de la comunicación, de la radio y la televisión en nuestro país. Pese al informe de Contraloría, un informe contundente, no ha pasado absolutamente nada. Se han iniciado 2 procesos, pero 2 procesos que no tienen que ver nada sino con los pecadores leves, los pecadores gordos, los pecadores que hicieron un festín a través de testaferros, pues no han sido tocados. Más aún, el gobierno, que ha dado un respiro definitivamente, un pequeño respiro en las comunicaciones, se ha mantenido con la vista hacia otro lado sobre concesiones de frecuencias irregulares que se dieron concretamente para el radio y el comercio y para un medio de comunicación que está funcionando sin ningún tipo de permiso perteneciente al mismo grupo de Ángel González. Si se cumple la disposición de Contraloría y Arcotel anulando el concurso, ¿qué pasa con las frecuencias de los grupos monopólicos que Contraloría señala que están acaparando frecuencias cuando la ley no lo permite? Y si dan de baja el concurso, ¿qué pasa con los que con las frecuencias que ya entregaron? Porque increíblemente resulta que unas se dieron y se entregaron rápido y las del resto, las del pueblo, digamos, qué pena que no vuelvan a concursar. Ahora, ¿cuál sería entonces la solución que se tiene que tomar ante esto? Porque tal como están las cosas, es una sorpresa lo que resuelva Arcotel. Pero para unos, para otros puede ser que no sea una sorpresa, porque simplemente Arcotel se ratificará en todas las irregularidades que ha venido permitiendo durante años. Bueno, la solución es muy sencilla. Parecería que dejando a un lado las gestiones y las soluciones políticas, el camino y el respeto a la ley, el respeto a los derechos adquiridos, el respeto a las concesiones y a los concesionarios que efectivamente cumplieron con sus obligaciones y que el Estado está obligado también a cumplirlas, es el único camino. Lo que pasa es que ese camino parece que está perdido completamente. Seguimos viviendo esquemas de acomodos políticos. En la Asamblea la famosa reforma es un nuevo laberinto en donde curiosamente
la ley de comunicación o las comunicaciones están limitadas por más de 100 artículos, y lo mismo sucede con la famosa reforma, en donde se concluye que las palabras que se dieron en su momento por parte de Pepe Mujica, de que la mejor ley de comunicación es la que no existe, o la que también en su momento fue presentada por el asambleísta Cuesta, que en su momento también fue sustentada por Mario Vargas Llosa, deben concluir en que el único camino que existe para reformar todo lo mal andado, toda esta farándula que ha vivido, sobre todo la comunicación, sobre todo que ha vivido los medios de radio y televisión, es sujetarse a la ley, a determinados principios morales que ya se han olvidado, y es la única perspectiva que tiene en general el país, no solamente para el tema de comunicaciones, sino en general para todas las acciones que son parte de la estructura de nuestra sociedad, de nuestro país. Fernando Najas, representante de Telesucesos y Radio Sucesos. Gracias por acompañarnos hoy día en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Samantha. Y tras la pausa, Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, la renegociación de la deuda externa con China, una importante tarea a cumplir por el presidente Lenín Moreno en su visita a Beijing. En pocos minutos regresamos. La renegociación del tramo más pesado de la deuda externa por plazos y tasas de interés es con China, principal acreedor con quien el Ecuador firmó en el 2016 una alianza estratégica integral. El presidente Lenín Moreno visitará China en los próximos días y tratará este tema, que cubriría parte de las observaciones de la Asamblea a la Proforma 2019. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. ¿Debe el Ecuador ignorar que esos préstamos fueron asignados a proyectos con sobreprecios a empresas chinas que no cumplieron los contratos? De ninguna manera, Alfredo. El viaje del señor presidente a la China no debe ser un viaje de reestructura o refinanciación de la deuda. Es un viaje que tiene que replantear la relación entre dos estados. La China ha sido una aplanadora que pasó por el Ecuador durante 10 años achicharrándonos. Entendamos el porqué. En primer lugar, nos dan créditos a tasas sumamente altas, créditos atados a contratos reservados nunca antes vistos en la historia del Ecuador, y a contratos petroleros reservados también, porque la deuda tenía como colateral el petróleo. Quiero que el país sepa que los contratos fueron reservados porque, entre otras cosas, además de la garantía petrolera, hay encaje, es decir, el Ecuador deposita una parte de lo que le prestan en la China, con lo cual la tasa de interés, de por sí muy alta, se eleva todavía más. Y los contratos petroleros seriamente cuestionados demuestran que esa deuda, además de ser cara, tenía asociados contratos petroleros nada beneficiosos para el Ecuador. Pero no queda todo ahí. Pero sin embargo, esa plata, Alfredo... Al respecto a este viaje del presidente, Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la presidencia, anticipó lo siguiente. Escuchemos. Los temas de la deuda y los temas de la contratación van por camino separado. Es decir, nosotros no dejaremos de perseguir cualquier acto de corrupción o cualquier problema que tenga cualquier obra hecha por cualquier país y, por supuesto, por China, si así fuera. Y del otro lado hay el camino de la deuda, que tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones de nuestro endeudamiento, es decir, cómo alargamos los plazos, cómo mejoramos los intereses y al mismo tiempo cómo traemos dinero fresco a la economía nacional para que tengamos una movilidad más fuerte de la economía nacional en general. Conseguir dinero fresco para cubrir el déficit fiscal
¿Esa es la prioridad? La prioridad es replantear la relación con la China. Mucho más importante es recuperar los evidentes sobreprecios. Nos dan créditos, como ya lo expliqué, carísimos, para que empresas chinas hagan obras con sobreprecio y que no funcionan. Este canal, este responsable medio de comunicación, hizo un reportaje a través del programa Visión 360, en el cual se vio con claridad que la mayoría de las centrales hidroeléctricas no funcionan. Es decir, estamos pagando intereses altísimos. Tenemos nuestro petróleo prendado a la China, tenemos depósitos de encaje que nos elevan los costos financieros para que las centrales hidroeléctricas con sobreprecio no funcionen. Puede entonces plantearse, si hay dignidad, un nuevo crédito sin que se condicione, al revés, que la China compense al Ecuador por el daño que le ha hecho. El contralor que descubre todas estas cosas de viaje a la China ya tiene por ahí iniciado un proceso en la Fiscalía para tratar de sacarlo. Es decir, se ve que la familia Revolución Ciudadana está tratando de tapar todo esto que no se puede tapar. El Ecuador puede en un momento dado decirle a la China: o usted reconoce esto o esta deuda no es honesta, no es legítima. Concretamente, ¿se debe liberar la producción petrolera entregada como aval o prenda de los créditos? Si China exige esa garantía para el dinero fresco, ¿se debe darla? No se la debe dar. Al contrario, la China, repito, Alfredo, la China le tiene que compensar al Ecuador la política de la aplanadora que ha usado durante 10 años. He explicado con claridad: altas tasas, garantías de petróleo, contratos nefastos para el Ecuador, encaje y muchos créditos de estos. Por eso son reservados los contratos, no se los puede prepagar. Es decir, han amarrado al Ecuador de una manera infame para adicionalmente hacer que empresas chinas construyan con sobreprecio obras que no funcionan. Eso no es ir a renegociar. La deuda va por caminos separados, indica el secretario del presidente. Es decir, mejorar sus condiciones de plazos y tasas de interés. ¿Se requerirá el aval del FBI o la explotación temporal de los proyectos hidroeléctricos que construyó las empresas chinas? ¿Cómo podemos pagar deuda que está asociada a proyectos que no han sido entregados? ¿Es eso ético? ¿Es eso moral? Estamos los ecuatorianos pagando altísimos intereses, comprometiendo nuestro petróleo para centrales hidroeléctricas que no funcionan. ¿Estoy mintiendo en esto o estoy diciendo la verdad? Pero no se podría pagar la deuda con la concesión de la explotación de los proyectos hidroeléctricos que asegure el funcionamiento de esos proyectos y así aliviar el peso de la deuda. ¿Eso sería conveniente? Alfredo, no es solamente un tema de que los proyectos funcionen. Es un tema de valorar, evaluar cuánto ha costado esta relación con la China y que la China le compense al Ecuador una política que ha sido negativa para el Ecuador, que ha sido perjudicial para los intereses del Ecuador. Es decir, el Ecuador debería hacer valer el acuerdo de asociación estratégica integral que se firmó con su presidente aquí en Quito hace 2 años, para de esa manera poder dar para todo lo que usted dice, porque en caso contrario, si se va como un simple acreedor, ellos tienen el sartén por el mango. Repito, el presidente del Ecuador no puede ir como un deudor que va a renegociar con un acreedor. El presidente del Ecuador debe ir como un jefe de Estado que reconoce que hay otro Estado que se ha ido en contra de los intereses de su país y que como jefe de ese Estado tiene que exigirle al Estado que lo ha perjudicado que compense los daños ocasionados por 10 años de una relación perversa con la familia
Revolución Ciudadana. ¿Y se puede declarar ilegítima la deuda? Yo pregunto, si una deuda se puede declarar ilegítima, si una deuda puede ser declarada nefasta, ¿cuál más que aquella que tiene contratos reservados únicos en la historia del Ecuador, que tiene garantía de petróleo, que tiene además cláusulas de no poder prepagarla y que además exige encaje de dinero en la China? Que se me diga cuándo en la historia del Ecuador se ha contratado deuda en esas condiciones. ¿Cuándo? Alberto Dojic, ex vicepresidente de la República, gracias por participar en Contacto Directo. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Alfredo, a nuestros amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.